A veces pensamos que la brujería no existe, hasta que nos da una lección en carne propia. Déjame contarte esta historia basada en hechos reales, donde la maldad desgraciadamente jugó un papel importante en la vida de varias personas. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería Mortal, brujería por mujeriego, basado en hechos reales. Esta historia sucedió hace años, cuando yo era un adolescente. Tenía 3 hermanos, Juan Carlos, Pedro y Ricardo. Vivíamos en una pequeña comunidad que prefiero no mencionar. Cabe aclarar que mis padres no eran de ir a curanderos o brujos. Sin embargo, creían en la brujería, y más cuando fuimos afectados por ella. Mi nombre es Clara, y esta es nuestra historia. En la comunidad era bien sabido que habían 2 brujas. Doña Yolanda, la cual era una bruja muy buena, y llegó a curar a muchas personas que conocíamos. Además, mi madre tenía una amistad con ella, no para pedirle algo de índole brujeril, sino una amistad que nació cuando eran pequeñas. Así que sabía que era cierto lo que se decía de ella. Aquella curandera vivía en una casa humilde de madera, y llegaban a contratar sus servicios artistas, políticos, gente adinerada, e incluso se decía que un expresidente solicitaba trabajos con aquella mujer. Para llegar a su hogar, se tenía que pasar por caminos de terracería, y a lo lejos podíamos observar que a aquellas personas no les importaba tener que pasar por aquella zona con sus autos lujosos. Te podría engañar su situación de vida humilde, pero realmente cobraba muy bien. Pedía buenas sumas de dinero por su trabajo, ya que sabía que tenía el don. Además de curar a las personas, era medium. Yo sé que te estás preguntando el por qué seguía viviendo en aquel humilde lugar si cobraba tan bien. Bueno, también yo tengo esa interrogante, pero jamás lo sabremos ya que falleció a inicios de la pandemia por cuestiones de la edad. La otra bruja tenía el nombre de Aurelia. También era muy efectiva, pero se dedicaba a hacer trabajos oscuros, de venganza. Y al igual que doña Yolanda, tenía sus clientes asiduos, y a pesar de que era una mujer casada y con hijos, no se frenaba para hacer lo que quisiera. Y la muestra era que mi hermano Pedro, a pesar de que estaba casado, tenía una relación extramarital con aquella mujer del demonio. Pasaron los meses y mi hermano seguía con aquella señora, a pesar de que obviamente tenía muchos problemas con su esposa. No la dejaba. Estaba como ciego ante aquella relación, hasta que un día su mujer puso un alto definitivamente. Le dijo que la abandonaría y se llevaría a su hijo con ella. Y en esa discusión, como que Pedro abrió los ojos, por lo que decidió terminar con Aurelia. Así que esa misma noche fue a verla con el pretexto de que quería un trabajo, ya que el marido vivía ahí también. Pero lo que en realidad fue a hacer es terminar aquella relación pecaminosa. Pero no contaba con que aquella tipa estuviera encaprichada con él. Ella se sintió herida porque Pedro la quería terminar. Tuvieron una gran discusión. Eso lo sé porque después de romper su amorío, él vino a la casa para platicar con mis padres. Aurelia le gritó que se arrepentiría de haberla despreciado y que ningún hombre podría dejarla, porque era ella quien dejaba a los hombres. Pasaron unas cuantas semanas cuando mi hermano empezó a sentirse muy mal. Le decía a su esposa que le dolía uno de los riñones. Incluso
fue al médico de la comunidad, pero éste no le encontró algo fuera de lo común. No le habían querido contar a mis padres de esta situación para no mortificarlos, hasta que un día mi hermano estaba tan mal que ya no podía levantarse de la cama por tantos dolores, puesto que ahora no solo era el riñón, sino también el estómago, el pecho y sus extremidades. Por lo que mi cuñada fue a ver a mi mamá para preguntarle si sabía de algún remedio casero que ayudara con la situación de Pedro. Mi madre fue rápidamente y se llevó una fuerte impresión cuando vio a su hijo joven acostado en la cama como si fuera un anciano. Le preparó unos tés, receta de la abuela, para ver si podían aminorar sus males. Sin embargo, fue inútil. Después de un par de horas, llegó a la casa para preparar la cena cuando pasó por ahí doña Yolanda. Fue a saludarla y no era nada extraño porque vivían relativamente cerca. Entonces, al ver a mi madre, la médium le dijo que podía sentir con su sexto sentido que Pedro estaba muy mal, que tenía una maldición, una brujería mortal y que dejara que ella lo curara. Mi madre le dijo que no, que lo llevarían a otro doctor para que encontraran el mal. Sin embargo, pasaron los días y no encontraban qué era eso que afectaba la salud de mi hermano. Por lo que doña Yolanda pasó nuevamente, como si supiera de esta situación, y le preguntó a mi madre nuevamente si deseaba que ella lo curara, que mi hermano estaba muy grave y que había que movilizarse. Mi familia cree en la brujería, pero no son de acudir a remedios de este tipo, puesto que jamás había pasado alguna situación que lo requiriera. Pero ante la enfermedad de Pedro, en la cual los doctores no podían curarlo, le dijo que aceptaba su ofrecimiento y también que cuánto le cobraría. Doña Yolanda le dijo que quería 5 borregas a cambio de la salud de su hijo. Mi madre aceptó el trato. Trajeron inmediatamente a mi hermano Pedro a la casa. Lo acomodaron en la habitación de mis padres para que él estuviera más cómodo y su familia estuviera acompañada. Posteriormente llegó doña Yolanda con algunos frascos y hierbas. Se acercó a Pedro, el cual tenía un semblante pálido y desnutrido. Ella le dijo que tenía una brujería mortal, que debía hacerle una curación de manera inmediata y que necesitaba su consentimiento. Como ella era la última opción, ya que la medicina de aquel entonces no daba con el mal, aceptó. Yo observaba aquella escena mientras me recargaba en el marco de la puerta. Cuando volteó a verme doña Yolanda y me dijo que fuera a buscar una gallina de color negro, que consiguiera aquel animal a como diera lugar. Entonces me acordé que uno de mis tíos vivía muy cerca de nosotros y tenía en el patio varias gallinas de ese color, por lo que me di prisa y fui en busca de una de ellas. Al entregársela a doña Yolanda, ella fue limpiando a la gallina de la cabeza hacia los pies, y cuando terminó, esa misma gallina se la fue pasando a mi hermano Pedro, y de igual manera empezó de la cabeza hasta los pies. Al terminar de hacer aquella acción, la gallina falleció. Entonces doña Yolanda volteó a ver a mi madre y le dijo que Pedro debía de morir esa misma noche, pero que actuaron a tiempo y la gallina tomó su lugar. Sin embargo, no era motivo de cantar victoria. La brujería mortal estaba muy avanzada y él estaba muy grave. Le dijo que si hubieran aceptado su ayuda desde el día 1 en que se le ofreció, tendría mayor oportunidad de salir adelante. Paso seguido, dijo que necesitaba otra gallina, que requería hacer lo mismo otra vez para ver si podía contrarrestar la brujería, por lo que me mandaron de nuevo por otra gallina negra. Cuando llegué con aquella, la medium repitió nuevamente los pasos para que limpiara a mi hermano. Sin embargo, también esta gallina falleció. Entonces decididamente la curandera me pidió
otra gallina negra para hacerla limpia. Ella estaba poniendo todo su esfuerzo para que mi hermano pudiera salir de aquel maleficio. Yo le traje la gallina deprisa y repitió nuevamente los pasos. Pero en esta ocasión la gallina no murió. Sin embargo, quedó rara, como si estuviera malita de la cabeza. No reaccionaba como las demás gallinas, como si estuviera tontita, por así decir. Esa noche terminaron de hacer la curación y dijo doña Yolanda que mi hermano necesitaba descansar y ver cómo reaccionaba al día siguiente. Pero algo empezó a suceder. Nuestra casa era de tejas y se escuchaba cómo un gato caminaba sobre aquella. Pero este gato tenía un maullido muy extraño, ya que parecía que estuviera hablando. Me asusté mucho y volteé a ver a mi madre. Los presentes fuimos testigos de este hecho. El gato, entre gritos, alaridos y maullidos, decía que ese hombre nadie se lo iba a quitar, que él era suyo y que ya se lo había ejecutado, que ese era para ella. Entonces doña Yolanda dijo que ya sabía quién era, que había llegado a Aurelia, la bruja malvada, y que saldría a ahuyentarla para que ella supiera que no era bien recibida. Mi madre le dijo a doña Yolanda que mejor no saliera. Entonces le contestó que no tenía miedo y que ahora mismo la correría de este lugar. Doña Yolanda salió muy decidida. Todos nosotros nos quedamos adentro, pero escuchábamos cómo ambas, entre maullidos y gritos, discutían. Parecía que había una pelea callejera de gatas. Después de unos minutos, doña Yolanda entró a la casa, pero estaba despeinada y rasguñada. Solamente dijo que esa bruja desgraciada ya se había ido y que haríamos todo lo posible para que no se llevara a mi hermano. A los 8 días después de este suceso, la gallina negra, que había quedado como tontita, falleció y mi hermano junto con ella. Él no sobrevivió a la brujería mortal que Aurelia le hizo. Y no obstante de este hecho, mi otro hermano también empezó a tener un amorío con aquella mujer. Pero en esta ocasión mis padres se movilizaron para que no corriera con la misma suerte que Pedro. Pensamos que a lo mejor ella quería vengarse nuevamente y le había hecho un amarre a mi otro hermano para que se enamorara de ella. Pero mis padres, al actuar de manera rápida, pudieron salvarlo de esas malas intenciones. Aurelia falleció hace 10 años aproximadamente y cuentan las lenguas que jamás se arrepintió de su maldad. Al contrario, a pesar que estaba postrada en su cama por todas las enfermedades que tenía, ella seguía haciendo sus trabajos negros. En cambio, doña Yolanda murió hace un par de años. Sus últimos días fueron tranquilos y simplemente falleció por vejez. En la actualidad soy una mujer adulta, tengo hijos y nietos. Les cuento de aquella experiencia de cuando vivimos con el miedo de estar a merced de una bruja malvada y de cómo escuchamos hablar a los gatos. Ellos se ríen porque parece ficción, pero realmente fuimos varios los testigos de este suceso. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha gustado este relato de brujería, te invito a escuchar la lista de reproducción de este tema. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?